Vamos a abrir la palabra allí en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Las personas que puedan hacerlo para mayor reverencia, vamos a leer la palabra de Dios. Ponerse de pie, los que están enfermos pueden quedarse sentados. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Este pasaje habla del carácter del hombre en los postreros tiempos, es decir, cómo van a vivir o cómo serán las características de las personas antes de que todo se termine. También debes de saber esto, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días, es decir, en los últimos días de la vida humana, vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, quiere decir que no tienen dominio propio, infatuados, quiere decir soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pueden tomar asiento, hermanos. Me llamó la atención la última frase. Dice que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de ¿qué? De ser muy santos. Tendrán la apariencia de ser muy espirituales, pero con su mal testimonio negarán la eficacia de esa piedad. Yo no sé si se les quedó grabado alguno de estos pecados que van a reinar en los últimos tiempos. ¿Qué tal si el que está manejando el BioBi me coloca el verso 2? De ahí subrayé una palabra: ingratos. De todas ellas, apenas subrayé esa, ingratos. No sé para usted qué es ser ingrato. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la ingratitud es pecado? Sí, pues si está alrededor de tantos pecados, es porque la ingratitud es ¿qué? Es pecado ante los ojos de Dios. Tal vez usted no lo hubiera visto así, pero la Biblia lo dice. Dentro de tanto pecado metió la ingratitud. ¿Qué tal si me colocan el título? Día de Acción de Gracias. La próxima semana, el jueves, en Estados Unidos se va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Para los Estados Unidos, esta es una de las fiestas más importantes de todo el año. Se reúnen en familia, cocinan, se sientan alrededor de una mesa y luego, antes de comer, le dan gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante todo este año 2023. Qué bueno que nosotros, aunque no somos gringos, pero qué bueno poder instituir también, finalizando noviembre, poder recordar hacia el pasado cómo fue Dios de bueno para conmigo en este 2023. Que seamos agradecidos con Dios, ¿no? ¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias para los de Estados Unidos? En el año 1607, quiere decir hace ya más de 400 años, llegaron los primeros colonos de Inglaterra a explorar nuevas tierras y llegaron a Estados Unidos. Eran peregrinos, no sabían cómo les iba a ir en esas tierras lejanas. Y ellos instituyeron ese día como de acción de gracias, porque
Dios los hizo prosperar en tierras extrañas. ¿Usted sabía que Estados Unidos, cómo comenzó Estados Unidos? Colonos que venían de Inglaterra. No era fácil comenzar en una tierra extranjera. ¿Y cómo Dios los ha bendecido, que es una potencia mundial? No es cualquier país, no, es una potencia mundial. Ingratos, dice la palabra. La ingratitud es una señal de los postreros tiempos. La ingratitud es uno de los pecados más frecuentes en el día de hoy. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos muchas razones del por qué dar gracias a Dios. Yo coloqué acá en mis notas, dice, tenemos miles de razones por lo cual debemos de dar gracias a Dios. Hoy solamente vamos a hablar de 6 razones, pero le cuento que 6 no es nada a las miles de razones que hay en la Biblia para dar gracias. O si no, busque la palabra gracias, búsquela, aparece miles de veces. Pero hoy solamente vamos a hablar de 6 textos que aparece la palabra gracia y que el salmista o el autor bíblico le da gracias a Dios por esto en específico. Y vámonos con la primera. Vámonos a Mateo 15:36. Mateo 15:36, ¿se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿De acuerdo? Cuando Jesús tuvo aquí los panes y los peces que le regaló este jovencito, Jesús cuando los tomó y los tuvo aquí en la mano, dice, Señor, dice, ¿y le dio qué? ¿Gracias a quién? Al Padre Celestial. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos el almuerzo para comer? ¿Usted le da gracias a Dios? ¿O comenzamos a comer como animalitos, sin primero agradecerle a Dios por ese almuerzo que te estás comiendo, por ese desayuno que te estás comiendo? ¿Por qué Jesús le dio gracias al Padre por esos panes y esos peces? Porque Jesús sabía que esos panes y esos peces venían ¿de dónde? De nuestro Padre Celestial. Usted y yo hemos de ser agradecidos por la provisión que Dios nos da cada día. Amén. Porque es una provisión constante. Yo creo que en este 2023, yo creo que, bueno, si digo que levante la mano habrá 1 o 2, pero yo digo que la mayoría de nosotros desayunamos todos los días, almorzamos todos los días y comimos todos los días. Hasta muchos tomamos algo. Nos pasamos de concha, ¿cierto? Y merienda después de acostarse, antes de acostarse. Entonces la provisión de Dios es ¿qué? Constante. Es constante. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha ¿qué? Nos lo ha dado. Es porque Dios nos lo ha dado. Cuando yo leo este texto, yo digo, Dios nos dio ejemplo. No, Jesucristo nos dio ejemplo de dar gracias al Padre por los alimentos. Para Jesús era importante eso, dar gracias a Dios por los alimentos. Yo hago una pregunta, ¿usted da gracias a Dios por los alimentos? Pero le cuento que esa costumbre se ha perdido. Casi la mayoría comemos sin dar gracias a Dios. Otro que lo hizo fue Pablo, allí en Hechos 27:35. ¿Qué tal si me colocan por favor ese texto? Y dice, y habiendo dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Esos textos están ahí, no están ahí de lindos. Esos versículos están ahí, es para que usted y yo, ¿qué? Los pongamos, ¿qué? En práctica. Entonces, si usted no le da gracias a Dios por la provisión,
¿usted cree que está ofendiendo a Dios? Apenas escuché un sí. Pero aunque no digan sí, es verdad. Dios coloca en el primer texto que leímos la ingratitud como un pecado. O yo le voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo se siente usted cuando usted le hace un favor a alguien y esa persona no le da gracias? ¿Cómo se siente usted? Tan mal que usted dice, no le vuelvo a ayudar a esa persona. ¿Cierto que sí? Muchos de nosotros hacemos eso. Hechos 14, segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 9:10. ¿Quién es el que da la semilla? ¿Quién fue el que se inventó la semilla? Dios. Si comemos pan es porque alguien tuvo que haber hecho esa semilla. Y el que la hizo no fue usted, ni ningún hombre, fue Dios. Dios es el que da la semilla, el que da el pan para que comamos. Dice, y Jehová multiplicará vuestra sementera. Quiere decir que Dios multiplicará toda la provisión que usted y yo tengamos y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando yo leí este texto, se me vino a mi mente la pandemia. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó eso. Que en pandemia fueron los meses donde más llena estaba la nevera. A mí me pasó eso. Dios multiplicó nuestra sementera y Dios aumentó los frutos. Amén. La gloria sea para Dios. Hechos 14:17. El apóstol Pablo también la saca del estadio con esto. Dice, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. ¿Quién es el que da la lluvia del cielo? Dios hace que las cosechas tengan tiempos fructíferos, llenándonos de sustento, llenándonos de alegría. Ahí ese texto está diciendo de que Dios manda la lluvia y Él hace que la lluvia caiga sobre las plantas y den fruto para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Si usted y yo no damos gracias a Dios por los alimentos, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no tengo nada de qué agradecerte. Yo mismo me inventé la semilla, yo inventé la tierra y yo inventé la lluvia. Otro texto donde aparece las gracias o la honra a Dios por lo que Él hizo está en el Salmo 30, versos del 1 en adelante. El verso 1, lo primero que aparece en ese texto es, te glorificaré. Le estaba diciendo el salmista, ¿a quién? A Dios. En el verso 2, ¿qué tal si saltamos al verso 2? Dice el salmista, ¿por qué te voy a glorificar? ¿Por qué qué? Porque me sanaste. El verso 3, ¿por qué el salmista le estaba glorificando a Dios? Porque Él le dio ¿qué? Vida, porque Él estaba pasando por una enfermedad grave, una enfermedad donde él dice que él vio la muerte. Él dice, Señor, me diste vida. Y el verso 9, por favor. Dice el verso 9 de este salmo, ahí aparece la palabra muerte. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? Quiere decir que el salmista ya veía la muerte ¿qué? Cercana. Y el verso 11, el testimonio de él, el testimonio del salmista, porque Dios, te glorificaré porque estaba enfermo y me sanaste, Señor, porque me diste vida, Señor, porque estuve cerca de la muerte y tú me libraste. Entonces el salmista dice, has cambiado mi lamento en baile.
Desataste mi cilicio, es decir, mi tristeza, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti, Señor, cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Si usted hoy, 19 de noviembre, todavía está vivo, ¿a quién hay que darle la gloria? ¿A Dios? Porque muchos no pudieron decir lo mismo. Este año han partido de la eternidad tal vez algún familiar tuyo, algún amigo tuyo, algún vecino tuyo, algún conocido tuyo. Pero Dios te dio la vida. Por eso debemos de darle gracias a Dios por otro año más de vida. Y lastimosamente muchos no nos percatamos de eso. Cuando estamos terminando un año no nos percatamos de eso. Muchos se olvidan de que Dios los cuidó. Primera de Samuel 2:6. Un texto precioso. Precioso, ¿por qué? Porque ahí uno ve la soberanía de Dios. En ese texto uno ve que el que reina es Dios. Que el que gobierna los cielos y la tierra y quien gobierna nuestras vidas, ¿quién es? Es Dios. El texto que está diciendo, el Señor da tanto la muerte como la vida. Es Dios quien da la muerte. Es Dios quien da la vida. Por eso hay hermanitos que sienten que se van a morir. Te reprendo, Satanás. Hombre, estás reprendiendo a Dios, porque es que Dios es el que da la muerte. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Entonces, si estás muy enfermo y no quieres morirte, le debes de rogar ¿a quién? A Dios. Dios, tú eres quien da la muerte, quien da la vida. Señor, quiero más días de vida, quiero más años de vida. El tercer texto está en Romanos 6, 17 y 18. Entonces debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por la provisión. Debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por la vida. Y el tercer texto está en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias, ahí aparece la palabra que estamos estudiando. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, verso 18, gracias, porque vuelvo y repito el verso 17, el verso 18 dice, porque fuimos libertados del pecado y porque ahora somos siervos de justicia. Ahí la palabra siervos es esclavo en griego, somos esclavos de la justicia, somos esclavos de hacer el bien, somos esclavos de hacer lo correcto. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Por eso usted y yo debemos de darle gracias ¿a quién? A Dios. En esos dos textos aparece una palabra que no nos gusta, esclavos. La palabra esclavo siempre ha producido angustia, dolor, tristeza y hasta vergüenza. Y qué vergüenza que haya existido la esclavitud de los hombres. Que una persona por ser de color haya tenido que sufrir tantos años y miles de años siendo esclavo. Eso es algo que la sociedad tenemos en deuda con las personas de color. Y qué vergüenza que eso apenas se abolió la esclavitud en el año 1600, no más. Si muchos llevamos 300 y pico de años, no más. Qué vergüenza, me da vergüenza. Pero no quiero hablar de esa esclavitud, quiero hablar es de la esclavitud del pecado.
Yo creo que a usted le ha tocado ver a alguien que está esclavo del vicio. ¿Cómo son esas personas? Quieren salir, pero no pueden. Y por esa esclavitud del pecado perdió su hogar. Por esa esclavitud del pecado perdió su trabajo. Por esa esclavitud del pecado no pudiste terminar la universidad. Por esa esclavitud del pecado se dañó una relación, se dañó un noviazgo. Bueno, Dios nos libró de esa esclavitud del pecado. Ahora somos libertados del pecado. ¿Usted no le da gloria a Dios por eso? Amén. Ahora sí somos esclavos, ahí lo dice, de la justicia. Somos esclavos de la vida recta, somos esclavos de hacer el bien. Por eso la gente no nos entiende. La gente dice, ustedes el evangélico, una manada de fanáticos que se quedan toda una noche orando, cantando, que no se quedan los domingos hasta tarde en la cama, sino que se los ven madrugando allá, manada de fanáticos. ¿Sabe por qué somos tan fanáticos? Porque somos esclavos de la vida recta. Somos esclavos de hacer el bien. Somos esclavos de la justicia, como lo dice la palabra. ¿Será que hay cristianos? Los pongo entre comillas porque ellos no son cristianos. Pero dentro de las iglesias hay de todo. Hay personas que vienen a la iglesia y llevan mucho tiempo en el evangelio. Estoy hablando hasta de personas 30, 40 años en el evangelio, pero todavía siguen siendo esclavos ¿de qué? Del pecado. Esclavos del chisme, esclavos del rencor. Vámonos a la cuarta. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer los versos 2 y 3. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así, dice el apóstol Pablo: damos gracias, ahí aparece la palabra gracia, damos gracias a Dios siempre. Esa palabra me sacudió, siempre. ¿Por todos qué? Por todos vosotros. Usted sabe que la iglesia no son las cuatro paredes. ¿Usted sabía eso? La iglesia de Dios somos usted y yo. Cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo le está dando gracias a Dios. ¿Por quién? Por la iglesia. El apóstol Pablo le está dando gracias a Dios por la iglesia que a él le tocó. Y en el verso 2 al final él dice la primera razón por qué da gracias a Dios por la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes han orado por mí. ¿Cierto que ahí aparece la palabra oración? Dice el verso 3, otra razón. Yo siempre oro a Dios por ustedes y les doy gracias a Dios por ustedes, porque es que ustedes son personas ¿de qué? De fe. Porque ustedes son personas que trabajan en la obra de Dios. Porque en ustedes hay amor. Porque en ustedes hay ¿qué? Hay constancia. Porque están firmes. Aquí vemos a un Pablo agradecido por la iglesia de Tesalónica. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted también está agradecido con la iglesia Emanuel Popular? Amén. Hay personas que aunque dijeron amén y aunque aplaudieron, no es verdad. Hay hermanos que yo no tengo de qué agradecerle nada a la iglesia.
Tanto así que hay personas que se van de la iglesia y ni tan siquiera le dicen a uno: pastor, Dios lo bendiga, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. No, se van. Antes se van hablando mal de la iglesia. Antes dicen estas palabras: gracias a Dios salí de esa iglesia. Dígame, ¿los hay? Claro que los hay. Hay personas que no creen que una iglesia es importante. Y en estos días, yo hablando con una hermana acá de la iglesia, yo la mandé a que ella representara a la iglesia en esa reunión porque no pude estar. Y ella me comentó que en esa reunión hablaban de que en las iglesias no hacían nada para la sociedad. No hacían nada para la sociedad. Entonces, después de que esa hermana me dijo: yo, hermana, venga, sentémonos. ¿Cómo así que la iglesia no hace nada para la sociedad? Yo me imagino cómo sería este mundo sin iglesias cristianas. ¿Entonces lo imagina? Nosotros aquí a los niños desde muy pequeños les estamos enseñando ¿qué? La palabra de Dios por medio de la escuela dominical. Aquí a los adolescentes los pastoreamos y les enseñamos palabra. A los jóvenes también los enseñamos, los discipulamos y les enseñamos palabra. A todos los que están acá, primero eran unos rebeldes. Primero eran unas personas que le hacían mal a la sociedad, ahora son personas que le hacen bien a la sociedad. Muchos de los que están aquí antes eran viciosos, tenían un hogar destruido, tenían a niños aguantando hambre, ahorita se convirtieron al Señor y todas las cosas que cambiaron para que el gobierno nos diga que las iglesias cristianas no sirven para nada. O para que algún hermano de la iglesia también diga: yo no tengo nada. ¿Por qué agradecerle a la iglesia? ¿Sabe? En las iglesias se ora, se intercede por el país, se intercede por el mundo. ¿Se acuerdan del virus? ¿Del COVID? Yo estaba seguro que con este virus, como estaban las cosas, se iba a acabar la sociedad. Yo me vi así. Y muchos le dan gloria a Dios a las farmacéuticas, porque sacaron la vacuna. Entonces, ¿qué papel jugó la iglesia? Si toda la gloria se la va a recibir las farmacéuticas, entonces, ¿qué papel hizo la iglesia? Yo creo, hermanos, que en esos 6 meses usted y yo oramos como nunca habíamos orado, ¿o no? Entonces, la iglesia jugó un papel muy importante ahí en este virus. Hay un testimonio muy lindo y en estos días lo recordábamos. Eso pasó hace que por ahí unos 10 años más o menos, 11 años. 10 años, estaba recién llegado yo acá. Carlos Castro, el hijo de él, se enfermó muy mal. Necesitaban un trasplante de riñón, o si no, al niño lo iban a hacer diálisis de por vida. Recuerdo que eso fue un miércoles en la noche. Carlos vino preocupado, me dijo: pastor, oren por mí. La hermana Leticia también, vamos a orar para que el Señor resulte un donante de riñón. Hermanos, ese culto oramos toda la iglesia para que haya un donante. Hermanos, terminamos el culto y sin exagerar, a las 10:30, más o menos 11 de la noche, aparece ¿qué? El riñón. Ahorita este niño, que era niño, ahorita ya es un hombre hecho y derecho. ¿La iglesia servirá de algo? En las iglesias se predica la palabra. Nosotros como iglesia somos sal y luz. Qué gozo, qué alegría cuando vienen personas nuevas a la iglesia y uno los ve crecer, uno los ve
que están dando fruto. Debemos de ser agradecidos con la iglesia porque allí servimos con amor. Porque la iglesia es una segunda familia. Yo no sé si usted ve a la iglesia como una segunda familia, pero yo sí la veo así. Ayer, ustedes saben que están jugando los Juegos Paraolímpicos en Chile, ¿cierto? Los Paraolímpicos significa que son personas que tienen limitaciones y juegan después de los Olímpicos, ¿cierto? Después de los Panamericanos que hubo. Y hubo una colombiana que ganó una de oro ayer. Y el periodista le dijo que a quién le agradecía esta medalla. Ella dijo: yo le agradezco a todos mis compañeros de la liga, porque somos una familia. Me gocé cuando escuché esa frase. Usted también podrá decir lo mismo, que la iglesia para usted es una familia, que la iglesia es un instrumento de Dios para alimentarte espiritualmente, para pastorearte. ¿Usted sí le da gracias a Dios por la iglesia? Vámonos para la quinta. Recuerde que son 6, entonces ya vamos a terminar. Primera de Timoteo 1, del 12 al 15. Dice Pablo: doy gracias, ahí está la palabra que estamos estudiando. Doy gracias a Dios, que me fortaleció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué da gracias Pablo a Dios? Mira, dice: porque Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué dice Pablo? Porque es que yo no soy digno de estar en el ministerio. Yo no soy digno de ser pastor, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Y lo explica. Mira el verso 13. Porque yo fui un blasfemo de Cristo. Porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Porque yo fui un injuriador. Y doy gracias a Dios porque me tiene por fiel al ministerio, porque Él cree que yo soy digno, yo soy digno de confianza, de darme un ministerio. Usted y yo, todos los que son líderes, debemos de dar gracias a Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel para servir en la iglesia Manuel Popular. Y usted que le sirve a Dios debe de sentirse privilegiado. Si usted le sirve a Dios, es el mayor honor en el mundo. Servir a Dios es lo más lindo, es lo más hermoso, es lo más maravilloso. Y como lo dice mi hermano menor, es lo más espectacular. Lo más espectacular es servir a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ministrar a 1000, a 10, 100, miles de personas. O yo no sé ustedes, grupo de alabanza, ¿cómo se sintieron ahora? Fue una alabanza hermosa, fue una alabanza preciosa. ¿Cómo se siente uno cuando uno ministra a la iglesia, cuando Dios lo usa a uno? Yo creo que lo más lindo es uno servirle a Dios, porque uno puede servirle al prójimo. Sí, hay muchas profesiones que le sirven también al prójimo, por ejemplo el periodismo, los médicos, los maestros, el bombero, la policía, son trabajos que le sirven a la comunidad. Pero para mí servirle a Dios está por encima de los que acabé de mencionar. ¿Y sabe por qué servir a Dios está por encima que uno ser bombero, policía o maestro? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted y yo hacemos dentro de una iglesia trasciende a esta vida.
porque lo que hacemos trasciende a la eternidad. Qué lindo cuando allá en el cielo el Señor me diga: John Darío, esta oveja fue tuya. Esta oveja en la tierra tú la pastoreaste. Y yo ya tengo arriba en el cielo a más de una. Yo le doy gloria a Dios por eso. Ese gozo nadie me lo va a quitar, porque no pasé por este mundo en vano. Amén. Ser pastor, predicar la palabra, tal vez es lo que yo más amo, lo que yo más disfruto. Y para mí eso es un privilegio, para mí eso es una bendición. Si estás en la alabanza, lo mismo, siéntese privilegiado. Si eres diácono, lo mismo. Si eres maestro de escuela dominical, lo mismo. Si trabajas con jóvenes, adolescentes, niños, siéntase privilegiado. Ser un vaso de honra, ser un instrumento de Dios. Tal vez aquí en la tierra no vamos a tener recompensa, porque tal vez es el trabajo más mal agradecido que hay. Servir a Dios es lo más mal agradecido que hay. O si no, para ejemplo, un botón. Se está terminando el año. ¿Usted conoce el maestro de escuela dominical de tu hijo? Y más de uno me va a decir: pastor, yo no sé. No sé quién ni quién es. ¿Usted ha orado por su maestro, el maestro de escuela dominical de sus niños? ¿A usted se le ha ocurrido darle un detallito ahorita en diciembre a ese maestro? O al líder de jóvenes, o al líder de adolescentes. ¿Usted le ha agradecido el trabajo que usted ha hecho que él ha hecho por su hijo? No, antes recibimos críticas. Recibimos golpes, heridas. Hace 2 años, un hermano aquí de la iglesia me envió esto en el WhatsApp, al WhatsApp mío. Yo ya le pedí permiso al hermano si él me permitía que yo pudiera colocar este WhatsApp. Él me dijo que sí, pero eso sí, no voy a mentar el nombre. Pero mira lo que este hermano me mandó a mi WhatsApp hace 2 años. ¿Qué tal que está por allá? Por favor, el video, coloquémoslo. ¿Lo tienen? Ahí está. Es como un coro. No sé, ahí está. Ah, listo, ahí está. Pastor, Dios te bendiga. En el ámbito cristiano estamos celebrando el día o el mes del pastor en octubre. Sigue. Sea para usted y su familia todas las bendiciones hoy y siempre. Yo doy gracias a Dios porque lo bendice para revelarte las palabras, la verdadera de la palabra de Dios. Sigue. Me asombrosa la dirección en usted. Yo lo admiro mucho por la capacidad que ha recibido. ¿Hay más? La verdad, usted ha recibido. Síguela por favor de ahí. La verdad, usted está entre las personas que yo quiero imitar. Y el mayor crecimiento que he tenido ha sido en su periodo. Pastor, alégrese, porque los comentarios que oigo son muy buenos. El Señor, no se le acabarán las bendiciones para usted. Dios te bendiga por el día del pastor y a todos por tu casa. Que la gracia de Dios esté siempre contigo. Bendiciones, pastor.
En la iglesia hay hermanos así, de lindos y hermosos. Pero en las iglesias también hay unos demonios que nos hacen llorar, que nos hacen llorar. Y por último, les dije que eran 6, y son 6, Juan 11, verso 41 al 42. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias por haberme ¿qué? Oído. ¿Usted le da gracias a Dios porque ha oído tus oraciones? O muchas veces oramos, Dios hace el milagro y nos olvidamos de eso. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Se acuerdan que uno de ellos solo regresó para darle la gloria a Dios? ¿Sabe? Ese es el retrato de lo que es hoy en día las personas. Los 10 leprosos, esa historia es el retrato actual de lo que son los cristianos hoy en día. Cuando estamos mal, todos clamando, todos llorando. Dios los sana. Nos olvidamos de darle gracias a Dios. Y lo más triste es que, ¿quién fue el que regresó? Un samaritano, es decir, un inconverso, un impío. Los otros 9 eran judíos, los otros 9 eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y solo un inconverso, oiga, un inconverso. Qué triste que a veces los más agradecidos son los inconversos. La pregunta es, ¿a Dios le fue indiferente que esos 9 no regresaran? No. A Jesús le dio rabia. Jesús dijo: ¿y no son 10 los que fueron sanados? Y mira lo que sigue diciendo: ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Sabe? Son las mismas palabras de Jesús. Esas que les dijo a los leprosos, nos las está diciendo Dios en esta mañana. ¿A cuántos he sanado? ¿A cuántos he limpiado? Y no han venido a darme gracias. ¿Dónde están esos que yo les hice los milagros? Que yo le contesté esa oración cuando él me suplicaba. Dios hace tanto por nosotros y a veces nosotros no le agradecemos. ¿Tenés comida en la nevera? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tenés una muda de ropa? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tienes techo donde dormir? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tienes trabajo? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tienes más salud que enfermedad? Dale gracias a Dios por eso. ¿Todavía tus padres viven? Dale gracias a Dios por eso. Oye, no pregúntele a aquel a quien no tiene papá y mamá vivos, que ya murieron. En estos días estaba hablando con alguien y ese alguien, dentro de la conversa, tocamos la memoria de la mamá. Y esta mujer empezó a llorar. Es que es muy duro que se le mueran a uno los padres. Usted porque los tiene vivos y no sentimos ese dolor, pero el que los perdió, tener que vivir el resto de mi vida sin los consejos de mi papá, sin los consejos de mi mamá. Tu cónyuge vive, dale gracias a Dios por eso.
Tus hijos todavía viven, dale gracias a Dios por ello. Tenés un don, un talento, un ministerio, dale gracias a Dios por ello. Eres miembro de una iglesia local, dale gracias a Dios por eso. Tus hijos, niños pequeños, vienen a la escuela dominical, dale gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Esta semana fue dura para mí. Desde el lunes, Señor, yo te pedía que me dieras el tema para hoy y Dios, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada. Hasta ayer en la mañana, Señor, me diste este tema. Gracias, Padre, por dirigirme. Gracias, Dios mío, por mostrarme qué palabra es la que necesita tu pueblo. Y hoy, terminando este mes de noviembre, ya casi terminando año, queremos darte gracias. Quiero dar gracias por la provisión. Te doy gracias, Señor, porque ahora soy esclavo de hacer el bien. Porque antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Gracias, Señor, porque me has dado vida, porque me has permitido, Padre de la gloria, estar hasta hoy 19 de noviembre con vida. Te doy gracias, porque muchos no pueden decir lo mismo. Te doy gracias, Dios, por tenerme por fiel en el ministerio. Dale gracias a Dios por ese don y ese talento que Dios te ha dado, porque puedes ministrar a muchos, porque puedes ser un vaso para Dios, porque puedes ser un instrumento de Dios para bendecir a muchas personas. Dale gracias a Dios, porque Dios te escuchó tus oraciones, porque Dios escuchó tu súplica. Y Él te contestó, pero lo que Él espera es que regresemos y le demos gloria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias y gracias. Mándele su voz. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Termina diciéndole gracias. Gracias.
gracias, Señor, esta mañana. Llévanos con bien a nuestras casas. Que disfrutemos este fin de semana a tu lado y con nuestras familias. Muchas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.